Cuando visitamos una panadería, lo primero que percibimos casi inmediatamente es el olor a pan, ese estrepitoso aroma que provoca apetito a más de uno. Pero en ciertos casos, el lugar puede llevar consigo una historia muy diferente, para bien o para mal. Tal es el caso de la historia del día de hoy. Permítenos contarte esta historia. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, existe una misteriosa historia que narra en primera persona la terrorífica experiencia que vivió un trabajador de una panadería. Como en noviembre de 1954, trabajaba yo en una panadería de la calle Soconusco en la colonia Huacatal. Era repartidor de pan. La entrega se hacía 2 veces al día, el primero a las 4 de la mañana y el segundo a las 12 de la tarde. Así que mi jornada comenzaba a las 4 de la mañana, por lo que tenía que levantarme a las 3 para llegar a tiempo, pero por lo regular me quedaba dormido y llegaba tarde. El jefe empezó a enojarse por esto y me puso por condición dormir en la panadería para que saliera a entregar el pan puntualmente. Esa noche llegué a las 9 de la noche y el dueño sacó sus llaves quitando los candados de la puerta. Cuando le pregunté si me iba a dejar encerrado, me contestó que sí. Ya para acostarme, fui hasta una bodega que estaba junto al horno y tomé unas lonas de azúcar para taparme. Me disponía ya a dormir tranquilamente, cuando de la nada, un bote de manteca cayó pesada y escandalosamente. La báscula sonaba como si trabajara sin cesar. Me hice el dormido al escuchar que alguien subía con sigilo las escaleras en la oscuridad. El pánico se fue apoderando de mí, hasta que ese misterioso ser me puso un pedazo de pan sobre la cara, donde pegué un grito. Me lo quité al momento de oír que ese fantasma se estaba alejando. Los ruidos continuaban escuchándose y podía percibir murmullos en toda la panadería. Horrorizado, me levanté y caminé indeciso hacia la escalera. Esperé acurrucado en uno de los escalones hasta que me venció el sueño. Desperté cuando oí que abrían los candados de la puerta. Con euforia salté del gusto y me dirigí a reunirme con mis compañeros. Al bajar, noté que las cosas no estaban en su lugar. La báscula tenía encima objetos que le impedían el mínimo movimiento. Las pinzas estaban en el piso y la mesa estaba en otro lugar. No me creyeron mis compañeros al platicarle lo sucedido y me tiraron a loco. Finalmente me despidieron por llegar tarde. Sin embargo, 7 años después, me enteré que al hacerse la remodelación de la panadería, los albañiles hallaron restos humanos. ¿Y tú, ya conocías la historia de los panaderos fantasmas? Por aquí te dejo más historias igual de curiosas. Sin nada más que decir, hasta entonces.